Bueno, leer una novela es un acto amatorio que nos enseña a querer mejor. Y es también un acto egoísta que nos enseña también a tener conversaciones espléndidas con nosotros mismos. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes. Yo creo que nadie pudo haber expresado mejor lo que sí es leer que Carlos Fuentes. Él lo toma en dos puntos. El primero, que es un acto egoísta, entendemos ese momento cuando estamos solos y leemos. Yo lo entiendo como el qué. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos llenando nuestro cerebro de información, de conocimientos, aprender cómo se ven las cosas desde los ojos de otras personas que viven en otras latitudes o que incluso vivieron en otros periodos de la historia? Y está el acto amatorio que nos enseña a querer mejor. Yo lo entiendo como el para qué, eso que nos mantiene motivados a seguir leyendo, a seguir conociendo. Y también digo que es aquello que nos lleva a llenar el corazón. Vamos a poner un ejemplo. A ver, piensen en ese libro que los obligaron a leer. ¿Qué tal? Álgebra de Baldor. Ese libro es el qué, ahora el para qué. ¿Para qué lo leí? Si me responden qué es porque el maestro los obligó, ese no es el para qué. Vamos a ser un poquito más dramáticos. El para qué sería, bueno, yo permití que me obligaran a leer un libro porque era un requisito para poder aprobar la materia. Si yo no aprobaba esa materia, no podía recibirme del bachillerato. Si no me recibía del bachillerato, no podía alcanzar una carrera universitaria que me permitiera defenderme en la vida. Pero sobre todo, si no pasaba esa materia, podría poner triste a mi mamá. ¿Cierto? Entonces, ese sí es un para qué. Un caso cercano a mí. ¿Por qué creen que yo he leído libros infantiles los últimos 5 años de mi vida? Casi 6. Va a decir, porque me gustan, porque están bonitos, se relacionan con mi trabajo. No, el para qué va más allá. En casa tengo un pequeño niño come libros que yo quiero lograr acercarme a él a través de las letras. Quiero que la lectura sea una experiencia, que sea una alternativa para él. Entonces, lo que hago es que leo los libros que me gustan, pero también leo un montón de libros infantiles que estaré dispuesto a compartir con él. Luego, quiero que piensen también en la experiencia de lectura. Ahora imaginen ese libro que conectó con ustedes, que un día terminaron de leerlo. Este es el momento en que lo terminaron de leer. ¿Qué sienten? Ese libro ya no es cualquier libro, ese libro conectó con ustedes. ¿Sí? Llegó por su cabeza y ahora desborda por el corazón. Creó emociones que están creciendo y desbordando, entonces tenemos la necesidad de compartirla. La gente, el mundo lo va a saber que ese libro es especial para mí y podría llegar a ser especial para ellos. Bueno, ¿cuál es la forma de transmitirlo? Una forma sería escribiendo, otra forma sería platicarlo. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo llamamos una experiencia de lectura, una lectura significativa porque significa algo para mí. Un año me sucedió que encontré autores locales, principalmente potosinos, algunos nacionales, y para mí era un boom, era descubrir nuevos mundos que yo no conocía y que quería expresar con los demás. Para entonces ya participaba yo activamente con un grupo de lectores en la universidad donde laboraba. Ahí hacíamos un círculo tradicional, que es esto, coordinábamos una lectura por mes, hacíamos sesiones de seguimiento con los alumnos y los maestros para dentro de algunas oportunidades estar proyectando películas que se relacionaban con los libros. Era una actividad que nos funcionaba bien, que nos gustaba mucho, pero nosotros, algunos de los alumnos y maestros, sentíamos que queríamos más. Queríamos llegar a más personas, queríamos mayor libertad, porque a fin de cuentas un formato educativo nos permite tener una guía, sí, pero nos limita la participación activa de todos los miembros. Entonces nosotros queríamos hacer más, queríamos participar más, queríamos alejarnos de ese formato. Nos acercamos a nuevos grupos de lectura y notamos que las estructuras eran muy rígidas. ¿Qué pasó después? Decidimos hacer un propio círculo que tuviera las características ideales para nosotros, que eran, primero tenía que ser gratuito. Queríamos que estuviera centrado en el lector y sus experiencias de lectura.
Queríamos también que fuera respetuoso con la libertad del lector. No queríamos que nos dijeran qué leer, cuánto tardarnos en leer y dónde detenernos de leer. Queríamos que eso fuera nuestra libertad. Queríamos también un espacio que fuera accesible, céntrico, y bueno, todo eso le fue dando forma a un grupo que le llamamos Letras Vivas. Bueno, ¿y quiénes estábamos incluidos? Les digo, los mismos maestros que estaban en el grupo original, los mismos alumnos que estaban en el grupo original, más la gente que se iba incorporando. Llegaba gente a la librería y nos veía platicando, parecía como un grupo de amigos platicando sobre temas cualquiera, pero siempre estábamos con el tema central de los libros. Entonces, en una sesión teníamos la visión del número de personas que participaban. Si iban 15 lectores, teníamos la visión de 15 libros diferentes y participábamos por turnos. ¿A qué se parece nuestra participación? Bueno, se parecería más o menos como aquel fenómeno cuando ustedes van con su libro bajo el brazo, lo llevan para todas partes y alguien curioso les pregunta, ¿de qué trata tu libro? Bueno, si ustedes tienen la apertura de compartir, lo que dirán a continuación es su experiencia de lectura. Ah, pues se trata de esta cuestión, lo escribió tal autor, me gusta o no me gusta. ¿Vale? Entonces eso hacemos en Letras Vivas, pero por turnos. Y con el tiempo decidimos poner únicamente 2 reglas, es decir, cualquier libertad requiere un límite. Nuestras 2 reglas eran reglas de convivencia. Primera regla, no podíamos dejar de respetar a la persona por lo que dijera, por lo que leyera o por cómo luciera. La gente mereció un respeto por ser persona. Esa regla de convivencia es para la compartir. Y la segunda regla era la de no contar spoilers, elementos del final del libro o claves para la trama. Entonces, eso no nos va a arruinar la experiencia de lectura. Si a alguien el libro que yo le platiqué le interesa, va a poder acercarse a ese libro, leerlo, sin miedo a que yo le haya arruinado la experiencia. Bueno, ahora, ¿a qué peligros ¿a qué le teníamos miedo como Letras Vivas cuando iniciamos un proyecto de lectura? Quiero pensar que cualquier persona que inicie un proyecto de lectura le tiene miedo a lo mismo. Las estadísticas de lectura del país. INEGI dice en el módulo de lectura del año pasado, 2018, con la actualización de febrero de este año, que leemos los mexicanos mayores de 18 años, indistintamente del sexo e indistintamente del formato del libro, digital o impreso, un promedio de 42 por cada 100 personas si habían leído algo en el transcurso de los últimos 12 meses, un año. Y esas 42 personas incluidas entre estos 100 habían leído un promedio de 3.3 libros durante los últimos 12 meses. ¿Ese número es mucho o es poco? Vamos a analizar. Si de esos 3.3 libros, el porcentaje de 1 es libros académicos o formativos, el otro de los 3 sería superación personal o cuestiones de religión, y únicamente uno de ese 3.3 se refiere a literatura. Entendamos novela, poesía, cuento, ensayo. ¿De acuerdo? Entonces es muy poquito. Hagamos un cálculo rápido. Si aquí somos unas 250 personas y por cada 100 personas, 42 están leyendo libros y esas 42 personas leyeron 3.3, tendríamos un aproximado, díganme si me equivoco, de 340 libros leídos más o menos. Ahora, si le quitamos los educativos y los religiosos, pensando en que tal vez la persona fue obligado a leerlos, porque recuerden que de 18 años o más todavía son universitarios, algunos están trabajando, entonces necesitan capacitarse, tienen que leer libros técnicos, nos estaríamos quedando únicamente con 110 libros de literatura. Si lo ponemos en un librero serían apenas 2 charolas. Es muy poco, pensando que somos muchísimos. Tendríamos que pensar en subir ese índice de lectura, pero pues también necesitaríamos pensar en hacerlo de modo colaborativo. Bien, a propósito de la colaboración, Letras Vivas descubrió que era muy interesante la charla entre lectores, pero queríamos algo más. Obviamente la innovación sería algo que nos caracterizara como grupo. Entonces con el tiempo empezamos en redes sociales. Facebook es una plataforma que nos sirve inclusive en este momento para lo que es hacer las citas, para documentar todo lo que hacemos.
Twitter nos sirve para acercarnos a muchos escritores siguen Twitter. YouTube nos permitió acercarnos a los escritores de una manera diferente. Podíamos entrevistarnos y acercar a los escritores que no tenían mucho apoyo editorial a un medio conocido como YouTube, donde muchos lectores también están inversos. Ahora bien, dentro de la sesión de Letras Vivas pusimos una sección que le llamamos Salud, el escritor invitado, que es justamente eso. Dentro de nuestra sesión del círculo de lectura, que era como nosotros la queríamos, dejábamos un tiempo para que un escritor, principalmente local, presentara su trabajo, presentara su obra y nos dijera qué es lo que sabe hacer. Porque a veces no leemos a los locales porque no los conocemos. Bueno, entonces con el tiempo vimos que podíamos también invitar a otras personas, por ejemplo como filósofos, gestores culturales, programas de lectura diferentes. Al abrir nuestras puertas, eso provocó que otros grupos de lectura, instituciones educativas, instituciones culturales, nos abrieran las puertas a nosotros. Eso nos generó un nuevo compromiso y un nuevo reto. Llegó un momento en que como grupo de lectores estábamos en las universidades dando pláticas, conferencias, talleres, iniciando nuevos grupos de lectura que implementarían el modelo de interacción que nosotros manejábamos y estaba funcionando. Nos invitaron de otros estados y siempre nuestro compromiso fue con la calidad de expresar lo mejor de nosotros. Cuando estuvimos en Palacio Municipal, nos abrieron una experiencia que era charlas entre lectores. Nosotros desarrollábamos temas de literatura desde nuestra experiencia y nos turnábamos las participaciones para que la gente tuviera una frescura que solo puede provocarse de ver diferentes caras hablando de diferentes temas en un mismo espacio. Bueno, entonces, ¿en qué cree David? ¿Qué creo yo? Bueno, yo creo que una herramienta poderosa para acercar los libros a las personas van a ser las propias personas que ya están leyendo. Vamos a hacer un acto como inclusivo, invitar a las personas a leer desde el gusto, jamás desde la imposición, porque nos va a pasar como le pasó al libro de Baldor, que cuando ya no tuvimos la necesidad de leerlo, lo guardamos en lo más rotundo del librero, lo regalamos, lo tiramos o lo quemamos. Entonces, bueno, yo los invito a que lean, a que compartan, a que no les dé miedo. A veces tenemos la sensación de que no somos lo suficientemente buenos para opinar sobre un libro. Créanme, lo que nosotros sentimos vale más que lo que un experto por supuesto, que lo que un experto puede opinar. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a otro nivel y entendemos que no solo es lo que dice el libro, lo que está escrito, sino que va más allá. Porque las personas que escriben libros sienten, piensan, vivieron una situación. Tienen una motivación que los llevó a escribir. Si podemos entender qué es lo que los llevó a escribir, podríamos decir que estamos entendiendo a otra persona. Y al entender a otra persona, también nos estaríamos entendiendo mejor a nosotros mismos. Y quiero pensar que es algo bastante optimista, que si entendemos a los demás y a nosotros mismos, podemos tener un mundo mejor. Y yo, bueno, eso era todo. Y sobre todo, decía, para invitar a la lectura debemos ser muy respetuosos. De verdad, cuando hablemos de libros, debemos considerar que la persona tal vez no ha leído los mismos libros que nosotros, tal vez no entendió lo mismo que nosotros, pero si queremos que esa persona lea, lo comparta e invite a otras personas, seamos muy respetuosos, no los hagamos menos, nadie sabe menos, todos tenemos diferentes habilidades, diferentes experiencias que nos van a hacer enriquecer como grupo. ¿Sí? Entonces, un grupo de lectura nos va a ayudar a entender mejor, nos va a ayudar a querer mejor. Muchas gracias.